Hola otra vez, espero que estén bien. Nos encontramos nuevamente con otro capítulo de Cine y Creatividad Podcast. En el capítulo de hoy, el segundo de esta serie, les vengo a hablar de algo bien particular, un texto que revisité esta semana gracias a compañeros, compañeres del magíster que estoy cursando ahora mismo en una universidad que no voy a decir nombre para que no me psicopateen después. Y que es vigente a pesar de que este texto tenga 50 años. El texto de hoy se llama Placer visual y cine narrativo, de Laura Mulvey. Ahora, ¿quién es esta mujer, Laura Mulvey? Este personaje tan icónico. Es icónico porque por algo estoy hablando de ella. Les voy a leer una pequeña reseña que encontré por ahí. Laura Mulvey es una teórica británica del cine feminista. Fue educada en St. Hilda's College, Oxford, y en la actualidad es profesora de cine y estudios de medios en el Berkeley University of London. Trabajó en el British Film Institute durante muchos años antes de subir su carro actual, y el texto que les mencioné, Placer sexual y cine narrativo, es un análisis crítico del cine clásico hollywoodense de los años 40 y 50 de la década del siglo pasado, y que usa elementos del psicoanálisis, el feminismo y los estudios de género para hacer todo este estudio sobre las películas de esta época mencionada, particularmente el cine de Alfred Hitchcock. Este texto, Placer visual y cine narrativo, es del año 1975. Toma ideas básicas de Freud y Lacan relacionadas con el psicoanálisis y toma elementos del cine clásico, como ya les mencioné, cine clásico hollywoodense, para hacer su análisis. Y este análisis que consiste es exigirle al espectador, masculino y femenino, porque aquí, o de cualquier tipo, un espectador de cualquier género, sexo, orientación, raza, cultura, pueda analizar las películas desde una perspectiva crítica. No simplemente ser un espectador pasivo, pero no un espectador pasivo cualquiera, sino un espectador pasivo que quitar los sesgos. Los sesgos tiene una palabra. Se llama el sexismo y el machismo. Todo lo que tenga que ver con eso. Ahora, no me acuerdo la palabra, pero creo que se entienda a qué voy. En ese sentido, se refiere a que estas películas tienen una mirada, pero no es una mirada particularmente tradicional. Es una mirada cargada de mucha hegemonía, poder y sumisión hacia otra persona, que en este caso son los personajes y el espectador. Y esta mirada, con este sesgo sexista, hace un análisis de lo que es, cómo se representa lo masculino, lo femenino, el hombre, la mujer, el poder, la raza, todo, en un contexto específico de esta época, como ya les mencioné, los años 40 y 50 en Hollywood. Esta mirada implica poder, que es distinto a mirar, que según lo que yo recuerdo del texto, no es una mirada de hablar de una exposición igualitaria en que ya, yo miro a un hombre y este hombre yo lo reconozco, y miro a una mujer y reconozco a la mujer porque ambos sexos, si hablamos de binarismo en estudios de género, son iguales en condiciones. Y en ese sentido, la mirada que propone, que hace critica Mulvey, es una mirada horizontal, vertical. Vertical en el sentido que yo, por ejemplo, hombre, miro hipotéticamente, no es mi caso, pero porque me he tenido que deconstruir, esa es la palabra que está buscando, deconstruir sus miradas. La mirada que uno tiene es tradicionalmente construido socialmente o por ciertas ideologías, como hablamos la semana pasada por Althusser, es una mirada vertical. Y esta mirada vertical implica que uno está mirando desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba al otro. Y este otro, ¿qué se refiere? Yo, Benjamín, puedo estar mirando a la mujer como desde una perspectiva sexista, ya sea con gustos referente a lo carnal, referente a la sumisión, y a la mujer, según Mulvey, lo reitero, según Mulvey, se le asocia que la mujer se mira a ella misma como si fuera inferior al hombre, cosa que es lo que ella analiza y critica en las películas de Alfred Hitchcock. Y a partir de esto, esta mirada llena de poder y sumisión es la mirada masculina que ella analiza. Una mirada que abarca todo el tema del instinto sexual, que uno puede verlo, por ejemplo, con un miedo a la mutilación. Y este miedo a la mutilación es un concepto del psicoanálisis.
el hombre ya no se reconocería con la madre porque en este caso está viendo una carencia que él no tiene, que ella no tiene. Entonces es como una castración, una cuestión bien rara, que es difícil de explicar, pero hay un régimen dominante masculino en el cual, según Mulvey, analiza y da cuenta críticamente, el hombre rechaza a la mujer en este caso, lo reitero, lo dice Mulvey en su análisis, no es que ella esté diciendo que esto es así y se mantiene que mantener, sino más bien es lo que ve y lo que hay que cambiar o hay que educar a la sociedad. Esta mirada de la castración refiere a que el hombre castiga a las figuras que no tengan este poder, que es el falocentrismo. Esa es la palabra, el falocentrismo. Aquellos que no tengan este poder falocentrista, que es el falo, obviamente no voy a decir la palabra porque si no me censuran en Spotify, implica una cosa. Y esa cosa es que aquel que no tenga el falo no tiene poder. En este caso, que dice Mulvey, la mujer no tendría el poder que tiene el hombre porque no tiene el falo. Es complejo lo que dice Mulvey. En ese caso, a mí yo lo pienso y digo, pucha, ¿por qué la sociedad se construye así? ¿Por qué se dan estos análisis de cosas que podrían cambiarse fácilmente? Pero es que hay gente que según la postura ideológica probablemente quiere mantener el status quo. Y en el cine se da. Y a partir de eso, uno puede hablar de que la mirada masculina es voyerista y tiene una identificación narcisista. Y me explico en ese sentido. Voyerista porque uno mira a la mujer como objeto, mira al esclavo, al hombre de color como esclavo, en un caso correlativo, mira a la persona neurodivergente como discapacitado, incapaz de hacer cosas diferentes, ve al pueblo originario como salvaje, pero en el caso de Mulvey ve a la mujer como objeto sexual. Y una identificación narcisista implica que vemos el reflejo de nosotros mismos, que es distinto al reflejo que nos da la contención que queremos, si lo vemos de una postura más esotérica. La contención no se da porque no nos identificamos con la figura femenina, la madre, en el caso del hombre y la mujer, porque digo, puede pasar que haya mujeres que sigan la mirada masculina por este constructo que se ha hecho el cine de mostrar a la mujer como objeto sexual y al hombre como objeto de poder, como individuo de poder más bien. Y yo me preguntaba en la clase si es que acaso quienes se emancipen de esta y se deconstruyen en esta situación del patriarcado, del falocentrismo, toda la figura que tiene que ver con el sexismo referente a este cine hollywoodense, ¿tienen que tener un rol educador o tiene que ser cada uno vive con su idea y no dice nada? Y también me preguntaba si acaso es curioso porque estas imágenes pueden ser confirmativas o más bien desenmascaradoras. ¿Y por qué digo confirmativas y desenmascaradoras? Estas imágenes del cine que analiza Mulvey viene de Krakauer estas palabras. Siegfried Krakauer es un teórico crítico del cine alemán de los años 30, 40, 50 que hizo un análisis del nacionalsocialismo y los fascismos durante su periodo de exilio de Alemania. Y uno de sus textos, que está en las conclusiones de su libro grande, su gran libro, obra magnus opus, Teorías del Cine, habla de cómo las imágenes pueden confirmarnos cierta realidad o pueden desenmascarar una realidad oculta. Llámese también lo que Ruiz diría el cine chamánico. Raúl Ruiz diría el cine chamánico que hace aflorar ideas que están ocultas a partir de un ritual. Y también podría hacerse una especie de lectura del realismo como este crítico francés André Bazin de la revista, que fundó la revista Cahiers du Cinéma, hablaba del realismo. Un realismo que tiene que ser fiel a la realidad y no simplemente un artificio de manipular todo a través del montaje y crear un realismo diferente, sino que tiene que ser lo más puro posible. Pero volviendo a Mulvey, yo pienso, hay muchas películas de Hollywood clásico que pueden estar ahí, las de Alfred Hitchcock, pero en este caso yo voy a analizar una película que tiene ya casi un poquito más de 25 años, 26 digámosle. Una película protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter, la ex esposa de Tim Burton, pero también conocida como Bellatrix Lestrange en Harry Potter, o la musa de Tim Burton en muchas de sus películas cuando estaban casados los dos. Pero
dirigida por David Fincher, como les decía, y que aparece en la portada de este capítulo, que se llama Fight Club, el club de la pelea, para los latinos. Los que estén escuchando este podcast no en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, hispanoparlante. Y es curioso que es muy obvia, pero no menor, la lectura de toda esta la lectura de esta machismo, falocentrismo que tiene el personaje del narrador, que quiere poder, un poder para destrozar todo el status quo, pero más allá de eso, sí, que es destruir las estructuras ideológicas, religiosas, desde la inestabilidad mental. Spoiler, en parte por lo que dije, pero los que vean la película van a entender a qué me refiero. Pero es un falocentrismo en el que el hombre, el género masculino, es visto como un ente cargado de poder reprimido, poder sexual, de querer construir cosas, pero al verse reprimido por el consumismo y todo, actúa de forma violenta. Y también vemos en particular al personaje cuyo nombre me costó pronunciar y darle un renombre, pero el personaje de Helena Bonham Carter, que se llama Marla Singer, creo que se llama el personaje, que tiene menos tiempo en pantalla comparado a Brad Pitt y a Edward Norton, que son los protagonistas de la película, pero que igual uno puede decir por qué tiene poco tiempo en pantalla. Uno dirá ya, para criticar el falocentrismo de Estados Unidos y del personaje protagónico de la película, pero también quizás uno podría decir, a pesar de que la película está dirigida por un hombre y que habla mucho de la violencia masculina, desde lo masculino, si hablamos de dicotomías masculino-femenino, el personaje de Helena Bonham Carter viene a ser una rebelde, pero que al final igual cae de cierta forma en ciertos aparatajes sexistas, dentro de ser el interés amoroso del protagonista, dentro de ser el personaje que constantemente le está siendo usada como complemento, pero no tiene un arco tan grande dentro de la película, y eso es lo interesante, que es lamentable para muchos para muchos de los que vemos la película, que las mujeres en la película casi no existen, pero es interesante analizarlo de cómo, si lo vemos en la gran obra de David Fincher, las mujeres poco a poco van agarrando protagonismo. Antes de ser coprotagonistas o personajes secundarios, de cierta forma vienen a agarrar cierto grado de sentido común en algunos aspectos, pero no lo suficiente quizás para darle una vida a lo femenino. No sé, porque todas las películas de David Fincher, por ejemplo, tienen este rol masculino destructor. Llámese Kevin Spacey en Siete Pecados Capitales o Seven. Llámese el asesino del Zodíaco en la película Zodíaco. O llámese el mismo fundador de Facebook, que no diré su nombre, en la red social. O, por ejemplo, los asesinos seriales de los personajes. El asesino serial de la y fascista de la película La chica del dragón tatuado, donde la personaje protagónica femenina, si bien tiene cierto grado de sexualización, tiene un protagonismo muy fuerte porque es la que lleva la trama. La protagonista Lisbeth Salander, que está basada en un libro esta película, La chica del dragón tatuado, y lleva un viaje de tener que tomar el poder masculino en cierta forma, como que se masculiniza mucho el personaje para poder darle más poder, pero no le da un poder femenino de sutileza. Todas las películas de David Fincher en cierta forma tienen cierto grado de virilidad violenta. Y eso es lo que Laura Mulvey podría criticar en cierta forma, dado que se trata de la crítica al poder, como diría Foucault, por ejemplo, asentado en el hombre, en lo masculino. Y esta lectura masculina, o machista o sexista, como le quieran llamar, dependiendo cómo lo refieran ustedes, particularmente las que estudian este caso. No soy erudito en el tema, lo estoy analizando con lo que sé de estudios de cine. Pero bueno, ya que estamos haciendo análisis de las películas de David Fincher, casi todas sus películas, por no decir todas, tienen un elemento que es, como les decía, el falocentrismo destructor, como una expulsión de muerte, si se quiere decir, como dirían los psicoanalistas, creo. Y esta pulsión de muerte hace que los personajes hagan las cosas a partir de la víscera viril que tienen en cada uno, ya sea hombre o mujer, ya sea el protagonista, coprotagonista o el antagonista. Volviendo a las películas de David Fincher, la que lleva la trama en gran parte en
Gone Girl, los que llevan la película en Gone Girl, Perdida, con Ben Affleck y Rosamund Pike, son dos almas destructoras. Uno es pasivo y la otra es agresiva. Ben Affleck es el personaje pasivo que es ninguneado, mangoneado por la figura de su mujer mientras todos lo acusan de que él mató a su mujer. Y spoiler, la mujer es una maquiavélica manipuladora que tiene más energía de estructura, pulsión de muerte masculina versus de una figura que es sutil, suave, la víctima. Que ella también es victimaria de cierta forma. En ese caso, más allá de dejar específicamente la lectura en el personaje masculino, lo masculino, ya sea en el hombre o en la mujer en las películas de David Fincher, es muy potente porque hace crítica a toda esta idea de que el poder corrompe, el poder destruye. El poder es un aparato ideológico que viene a destrozar la vida de los más débiles o de los que no son capaces de, en teoría, los que no son capaces de emanciparse. Y en este caso, en otras películas más, por ejemplo las de Michael Bay, el personaje femenino no se emancipa porque siempre sigue siendo la figurita que anda mostrando sus partes curvilíneas a la mujer. Entonces en este caso lo hace de esa forma. O en la misma película que yo me acuerdo que mencioné en la clase que hablaron de este texto, Conclave, donde solamente es un adorno que viene a dar un giro en el leve, en el arco de los protagonistas que son los cardenales que van a elegir al nuevo papa. Pero más allá de eso no existe la figura femenina. Es simplemente un adorno. Pero volviendo a esto, me quedo con la última película que he visto de David Fincher, que es Mank, donde los personajes femeninos ya son femeninos, porque asociando lo femenino como lo sutil, no son como Rosamund Pike en Gone Girl, o Lisbeth Salander, o Rooney Mara en La chica del dragón tatuado, sino que son el estereotipo que critica Laura Mulvey. En Mank es eso. Más aún porque está ambientada en el Hollywood clásico donde se hizo Ciudadano Kane. Los que no saben, Mank, de David Fincher, es la historia del guionista de Ciudadano Kane y cómo su proceso de escritura creativa, presionado por el magnate que inspira al Ciudadano Kane en la película de Orson Welles. Y esos personajes masculinos son realmente pesados, duros, insensibles, pero que en el fondo, en cierta forma, tienen su redención de arco, pero no tienen una redención de su rol en tanto que hombre. Es interesante, un hombre hablando de feminismo, pero que probablemente lo cancelen al final del capítulo si es que alguien lo escucha. Pero creo que tenía que decirlo, porque yo creo que es interesante que... Yo creo interesante que el hombre se deconstruya. Los personas que tienen su imagen masculinizada de la sociedad, de poder, de sumisión, de opresión, se deconstruyan para que puedan hacer cosas. Y en el cine también pasa. El cine es una herramienta muy poderosa y afortunadamente podemos tener todos al alcance de la mano, igual que el audiovisual, la creación de contenidos, de generar rupturas. Y esas rupturas, en mi parte, son, por ejemplo, la lucha por emancipar a la gente de su visión capacitista. ¿Qué es el capacitismo? Se preguntarán. El capacitismo es el rol que tiene una sociedad de mirar en menos a los que no tienen discapacidades físicas, mentales, neurológicas, etc. Y bueno, este capítulo salió un poquito más largo que el anterior, pero al menos pude expresarme mejor. Y en ese sentido, hay más películas que yo creo que pueden servir para el análisis, más allá de las películas de David Fincher o otras obras más. Y creo que yo les dejo la pregunta. Para los que llegaron hasta esta parte, ¿qué películas se les ocurre que pueden ser analizadas desde el texto de Mulvey? Al menos en el análisis que hice yo o en el análisis que ustedes hagan cuando lean el texto. Se los puedo dejar por aquí en algún lado, se los comparto en un link durante cuando se publique el capítulo, pero de alguna forma van a llegar. O lo buscan en Google también. Y si tienen objeciones del análisis o del rol de mío de difusor de información, difundidor de información de cine, pueden hacerlo también. Cualquier cosa, si me lo dicen en persona, me lo dicen en redes sociales, o los comentarios de Spotify, de WhatsApp, de Instagram, de cualquier lado, está bienvenido. Y bueno, los invito nuevamente a que lean el libro, el texto, el ensayo de Laura Mulvey, que puedan ver películas que tengan esta figura masculinizada de la sociedad, si se quiere decir, o el rol del hombre poderoso, opresor, y que es falocentrista. Y bueno, si quieren saber más de cine, espero que nos podamos ver en el próximo capítulo, la próxima semana. Así que eso, que tengan buena tarde, buen día, sábado y que descansen. Chao.